¿De qué se trata el consejo de Dios? Bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio de la palabra. Mi nombre es María Isabel Mestre, profeta de John Terroir Ministries en Puerto Rico. Antes de comenzar con el episodio, busquemos nuestras Biblias y vamos a las cartas a Timoteo. Leamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Tenemos un problema serio en la religión cristiana, que estriba en el hecho de que la gente religiosa creen ser sabios y los más espirituales en su propio consejo. Al pretender el establecer las pautas de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es bíblico y lo que no es bíblico, de lo que es lo espiritual de Dios y lo que no es lo espiritual de Dios, con el fin de justificar su desconocimiento en la palabra de Dios. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 13. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejar o instruirlo? Tenemos que entender que el Dios Todopoderoso al que le servimos es el Dios de la lógica y la fuente de toda verdad, que se traduce como la fuente de toda la razón. ¿Sabías que Jesús es conocido como la lógica de Dios en el texto que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1? En este texto bíblico se utiliza la palabra lógica, que viene de la palabra griega logos, que se refiere a la forma en la cual Dios piensa. De manera que podemos entender que toda la palabra de Dios contenida en la Biblia se trata de todo el consejo de Dios que revela su soberana voluntad y propósito para que podamos vivir como Dios manda. Vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira, este versículo hace alusión al pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando comieron del fruto prohibido y creyeron tener la potestad de decir por ellos mismos qué es bueno y qué es malo. Antes, el estar desnudos no era malo según el consejo de Dios, pero luego de que desobedecieron a Dios, ahora para ellos, en su propio razonamiento, era malo. Por causa de esta naturaleza caída que poseemos en nuestro ser, conocida como la ilusión del libre albedrío, que nos hace pensar que podemos determinar qué es bueno y qué es malo, que a la larga termina llevándonos al infierno. Es la razón por la cual el consejo de Dios tiene que estar arraigado a nuestras vidas cristianas. Ahora vayamos al libro segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Mientras la palabra conocida como discipulado, que los ministros religiosos han convertido en las vidas del pueblo laico en un suplicio con sus institutos diseñados para convencer a las personas en participar en un culto voluntario y racional. La palabra discipulado se refiere al conocer y transmitir todo el consejo de Dios a otros para ayudarlos a caminar con Dios. Por tal razón, el discipulado bíblico no se trata de seguir reglas religiosas, sino de conocer profundamente el corazón y la mente de Dios revelado en su palabra. Veamos Hechos, capítulo 8, versículos 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría nos has dejado tu palabra como guía perfecta para nuestras vidas. Reconocemos que todos tus consejos son buenos y que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Oh Señor, perdónanos por las veces que hemos confiado más en nuestra propia sabiduría o en consejos humanos que en tu palabra. Ayúdanos a reconocer que solo tú tienes la verdadera sabiduría y el perfecto entendimiento de todas las cosas. Te pedimos que nos guíes a toda verdad mientras estudiamos las Escrituras. Danos discernimiento para reconocer tu voz y valentía para seguir tus consejos, incluso cuando contradigan nuestro propio razonamiento. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que podamos vivir cada día dependiendo de tu consejo y guiando a otros hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.